Buen día, mis amados en Cristo. Como me es costumbre saludarles, reciban por favor un abrazo desde la distancia y háganlo extensivo a todo su núcleo familiar. Hoy, si Dios nos lo permite, continuaremos estudiando en Hechos de los Apóstoles desde el versículo 23 correspondiente al capítulo 4. Recordemos que la semana pasada tuve el privilegio de compartir la porción anterior donde enseñaba sobre las dos caras de la espiritualidad, entendiéndose que el ámbito espiritual tiene un lado negativo y un lado positivo. Por supuesto, el lado positivo es el que proviene de la parte de Dios y de la relación que se tiene con Él. Y el lado negativo es totalmente lo opuesto. Igual enseñaba sobre el reino del mal y el reino del bien, y cada grupo congenia con ciertas características, con cierto estilo de vida, válgase la corrección, y asimismo se desenvuelven las dos corrientes. Hoy, con el favor de Dios, estaremos estudiando, lo dije, versículos de el 23 al 31. El título para la enseñanza de hoy es La sabiduría provista por Dios. El versículo 23 de Hechos capítulo 4: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Podemos imaginarnos la alegría de estos dos hombres, Pedro y Juan, después de que tuvieron que enfrentar a los poderosos, porque eran quienes gobernaban. Estaba la parte sacerdotal, que era de la élite, de los que tenían bastante poder económico. Estaban también allí en ese grupo los escribas, estaban los gobernadores, ancianos, y ellos dos enfrentando a semejante multitud y lo que representaban ellos. Pero Dios les usó y ellos, llenos del Espíritu Santo, lograron salir avante, no por sus capacidades, sino por la dirección del Señor. Hablaron con denuedo, defendieron el Evangelio, y fue así como regresan aquí, como dice el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que había acontecido. Es decir, había gran emoción. Se puede ver aquí entre líneas de cómo Dios les había respaldado. Gran emoción. El bosquejo, mis amados, para el día de hoy, y he de repetir el título: La sabiduría provista por Dios. Son 4 puntos principales que pretendo desarrollar, si Dios me lo permite. El primero dice así: provee sabiduría para que se le adore. ¿De qué estamos hablando? La sabiduría provista por Dios. Provee sabiduría para que se le adore. Y bajo ese punto hay 3 subpuntos. A, por su soberanía. B, por su señorío.
C, por ser todopoderoso. Numeral 2. Provee sabiduría para ver lo predicho. A, por el siervo David. 2 subpuntos bajo ese numeral. 1. Sobre Judas. 2. Sobre el motinamiento. Numeral 3. Provee sabiduría para orar. A, por denuedo. B, por confirmación con los milagros. Número 4. Provee sabiduría para tener llenura espiritual. Vamos a pedirle al poderoso que nos guíe en este momento y que sea Él ensanchando nuestro corazón para que lo que Él quiere enseñarnos hoy por medio de este estudio quede guardado en nuestro corazón. Padre, amado Dios, amado Señor, gracias por todo lo que nos enseñas y lo haces constantemente. Tu palabra nos habla diáfanamente sobre quién eres, tu amor, tu poder, todo lo que eres, Señor Dios. Y queremos seguir siendo edificados por ti, nuestro buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y por todo lo que nos vas a enseñar. Imploro, suplico que derribes todo argumento que se quiera levantar contra el conocimiento de la verdad. ¿Quién sino tú, el poderoso, para hacerlo? Señor, gracias por este tiempo y el privilegio que tenemos de estudiar tu inerrante palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, una vez más, recuerden que el título de la enseñanza de hoy es La sabiduría provista por Dios. Primer punto. La sabiduría provista por Dios provee sabiduría para que se le adore. Hemos de recordar la gran petición de Salomón, siendo muy joven cuando iba a iniciar su reinado. El Señor le dijo: acéptese por favor la paráfrasis, todo lo que pidieres te lo voy a dar. Y él pidió sabiduría. Sabiduría. Sabiduría para gobernar. Sabiduría. Pero la sabiduría que proviene de lo alto, la cual dice en el libro de Santiago, que si alguno está falto de ella, la pida y él la dará abundantemente. Y así pedimos: Señor, que nos provea de sabiduría para saberle adorar. Porque aún para adorarle, no como se nos ocurra, sino como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y lo que dice aquí
en el primer versículo, en el segundo, versículo 24 de Hechos capítulo 4, y ellos, después de que recibieron a Pedro y a Juan, llenos de gozo, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira lo que dice del Señor. 1, le dicen que Él es soberano. 2, Señor. Y 3, que Él es todopoderoso. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que pide sabiduría para que se aprenda a reconocer su soberanía. Él es soberano. Él es soberano, y allí se le exaltaba con júbilo y le decían soberano Señor. ¿Y quién es soberano? Una persona que posee autoridad general sobre otros. Ejemplo, sobre esclavos, sobre súbditos. A menudo como un dueño y también como la figura de autoridad. Alababan a Dios por su soberanía. Soberano, Señor, le están diciendo, soberano. Una persona soberana es alguien con estatus, alguien con autoridad, un maestro, un amo de la casa, un amo superior, el amo del mundo. Ahora, el Señor, como lo es el soberano, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él está por encima de todo. Él siempre ha existido. Él es el creador, Él es el soberano. Y Él nos llama a nosotros siervos, pero la idea es que en verdad cumplamos la función de siervo, como un esclavo, entendiendo que Él es nuestro dueño. Y Él tiene derechos sobre nosotros porque nos compró por precio, la sangre de Cristo Jesús. Él es soberano. Y asimismo le adoraban ellos y veían su soberanía en el Señor, porque en su soberanía les dio la autoridad en ese momento a Pedro y a Juan para que ellos pudiesen defender la verdad del Evangelio y aún poner en vergüenza a aquellos opositores, porque ellos, siendo maestros de la ley, estudiosos, no encontraron argumento suficiente para acallar a aquellos dos hombres que obraron guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo. Un soberano, soberano Dios, sabiduría para adorarle, sabiduría por su soberanía. Acudamos al Señor y entendamos que Él es soberano, y lo que Él pasa y lo que Él permite en la vida de la iglesia es debido a su soberanía, y Él aún usa los ataques del enemigo para el bienestar nuestro, porque mientras más nos ataca el enemigo y estamos confiando en el Señor, crecemos espiritualmente. Él es soberano, y ese ser a quien llamamos soberano es nuestro Padre, el soberano. ¿Sí? Eso nos llena de fortaleza de saber que estamos aquí en esta tierra también con propósito, y el propósito es adorarle, tal cual estaba enseñando, ¿verdad? O como decía yo, la sabiduría provista por Dios nos la da para que aprendamos a llegar a su trono de gracia, alabándole por su soberanía. Ahora también en el mismo texto, en el mismo versículo que leímos, nos expresa que es Señor. De manera que provee sabiduría
para que se le adore por su señorío. Señor. En el Antiguo Testamento es aplicado a Dios. El Salmo, solo leo el Salmo 91, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Refugio. Él es Señor. Él es Señor. Y como Señor puede ser nuestro refugio. Es allí donde estamos seguros. Es allí donde podemos refugiarnos en las dificultades. Es allí donde podemos refugiarnos en todas las dificultades, en todo tipo de dificultad, de falencia, cualquiera sea la situación. Él es refugio. Y en el Salmo 91 traduce la palabra Señor Adonai. Y en el Nuevo Testamento el título Señor es aplicado al Señor Jesús. No solo como término de consideración, no solo como término de respeto, no solo como término de atención, porque sí, hay que hacerlo, hay que considerarlo, todo lo que Él dice tiene que ser considerado, tiene que respetarse y hay que prestársele atención. Él es enfáticamente el Señor, aventajando a cualquier otro Señor, aventajándolo, por supuesto, grandemente sobre cualquier otro Señor. Los hijos de Dios nos deleitamos bastante, nos deleitamos en considerarlo de una manera personal. Cuando le decimos, es mi Señor. Señor significa dueño, o sea, le pertenezco. Él es Señor. En el sentido de un hombre, Él es propietario, para que entendamos en el término de nosotros. Es como aquella persona que tenía muchos súbditos, esclavos, y Él era el Señor de ellos. Pero aquí se aplica a Dios y al Señor Jesús. Él es nuestro Señor. Y de hecho, Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar que es Señor, porque muchos se quedan en confesándolo como Salvador, pero tiene que ser Señor y Salvador, porque Él pasa a ser nuestro amo, Él pasa a ser nuestro jefe, y nosotros como sus siervos nos sometemos a su voluntad, que además es hermosa, que es agradable, que es preciosa, que no es gravosa. Él es Señor. Él es Señor para darnos libertad y nos podamos mover en el ámbito espiritual que Él permite, y es muy amplio y es muy agradable caminar de la mano del Señor. De manera que Él provee sabiduría para que se le adore por su señorío. Y nos regocijamos, ¿verdad?, diciendo que Jesús es nuestro Señor. Eso particularmente me alegra, me encanta decir Jesús es mi Señor. Me encanta decir soy esclavo del Señor. Él provee sabiduría para que se le adore, y cuando entendemos esto, siempre llegaremos a Él con respeto, porque sí, bien lo decía, su palabra tiene que ser considerada, Él tiene que ser respetado y se le tiene que prestar atención a todo lo que Él nos enseña en su divina palabra. Provee sabiduría para que se le adore el Señor Todopoderoso. Provee sabiduría para que se le adore por ser todopoderoso.
todopoderoso. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Provee sabiduría para que se le adore, porque es todopoderoso. Él no necesitó materia prima para crear el mundo. Él solamente habló y se hizo, porque es todopoderoso. Es todopoderoso. No hay límite alguno para ese ser hermoso, quien es nuestro Dios. Es todopoderoso. Sabiduría para adorarle por lo que es. Cuando vemos las montañas, ¿cómo no decir: Señor, eres majestuoso? Cuando podemos ver el mar, eres poderoso, Señor. La lumbrera mayor, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, eres todopoderoso, Señor. Nada existe por casualidad. Nada existe como producto de un accidente. El Señor creó, y tal cual lo dice aquí, en 6 días, y reposó en el 7º día y lo santificó. Reposó en el 7º día y lo santificó. ¿Cómo no? También nosotros, después de esa jornada laboral repetitiva, no sacar un día para congregarse. Hoy lo hacemos por este medio virtual, pero ¿cómo no sacar un día para alabar juntos al Señor, para reconocer su señorío? Sabiduría, sabiduría. El Señor nos da sabiduría para que le adoremos, para que le aprendamos a conocer como lo que es, como el todopoderoso, como el soberano, como el sublime. No como cualquier ser. No es como el Dios de este siglo, con D minúscula. No. El Dios poderoso, el sublime, provee sabiduría para que le adoremos. Sabiduría, no como la que ofrece el mundo, que es totalmente antagónica al Señor. La sabiduría que ofrece el mundo es diabólica, mientras que esta, en la cual queremos seguirnos ejercitando y crecer en ella, es la que proviene de Dios. Provee sabiduría para que se le adore. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice: tú solo eres Jehová. Mira lo primero que dice aquí. Tú solo eres Jehová. Tú eres el único que siempre has existido. Tú eres Jehová. Tú no fuiste creado. Sabiduría para adorarle, mis amados, si sabemos quién es el Señor. Siempre ha existido. Es el gran yo soy. Es Jehová. Hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La infinitud que hay hacia lo alto. Los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. El ejército bien puede ser todas las estrellas, las lumbreras, los ángeles, con todo. Hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Sin límites, mis amados.
y a bien tuvo escoger a nosotros los hombres y llenarnos de privilegios, pero unos han despreciado los privilegios a rechazar el Evangelio y otros hemos abrazado los privilegios porque hemos creído el Evangelio. El Señor Todopoderoso también dice aquí el texto bíblico de todo lo que hizo la tierra y todo lo que está en ella. Nosotros fuimos creados por Dios. Todo lo que está en la tierra ha sido creado por Dios, formado por Dios. Todo lo que está en la tierra. Además, los mares y todo lo que hay en ellos. Debajo de las aguas hay otro mundo. Diversidad de especies. Profundidades infinitas. ¿Quién lo creó? El Señor. El Señor. Y el Señor, el soberano, ha hecho que el mar no se salga de su cuenca, con todo y que hay más agua que tierra, pero allí permanece, porque el Señor la sostiene. Además de todo lo que creó, sigue diciendo el texto bíblico, y tú vivificas todas estas cosas. El Señor les dio vida. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios nos creó con propósito, mis amados, para que aprendamos a adorarle. Y por ello la palabra, para que le conozcamos y asimismo aprendamos a adorarle. De manera que hemos podido ver que Él es soberano. Le adoramos, le alabamos por su soberanía. Él es Señor, le alabamos por su señorío. Él es todopoderoso. Le alabamos porque para Él no hay límites. No hay límites, mis amados. Ahora, dentro de la sabiduría provista por Dios, el siguiente punto data sobre esa sabiduría para poder ver lo predicho, o sea, todo lo que fue profetizado y tuvo su cumplimiento. Y hay aún palabras profetizadas que tendrán su cumplimiento más adelante. Pero veamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Hechos 4, por favor, 25 y 26. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hubo unidad en la oposición. Hubo unidad en la oposición. Se amotinó la gente. Es decir, se salieron de su control en unidad con los reyes de la tierra, príncipes de la tierra. Se juntaron en uno, como si fueran uno solo, multitudes, es decir, la turba, la clase alta, los religiosos, todos contra el Señor.
y contra su Cristo. Dice aquí el texto contra el Señor, hablando del Señor Jesucristo, y contra su Cristo, el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento. Sabiduría para entender lo predicho y asimismo alabar, continuar adorando al Señor. Me es necesario seguir viendo los otros dos versículos y después regresaré a algunos textos para darle soporte a esta porción bíblica. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes más se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, la autoridad romana también estaba allí. ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Esto no lo tomó por sorpresa al Señor. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía lo que iba a pasar. Y aún así enviaba a su Hijo para redimir a una humanidad. Ya fue predicho aquí, como lo vemos en el versículo 28, predicho por el Altísimo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Sabiduría. El Señor provee sabiduría para ver lo predicho, para entender lo predicho y para poder comprender que lo que está pasando en el presente ya el Señor lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y lo que ha de venir también lo sabe. Predicho por el Señor. Aquí en el texto, por favor, en cuanto a su predicción, mira lo que dice por el siervo David. 1. Sobre Judas. Provee sabiduría para ver lo predicho por el siervo David sobre Judas. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo habló antes por boca de David, Antiguo Testamento, acerca de Judas. Y este fue guía para que prendieran a Jesús. Juan capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, lo dice el Señor. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Encontramos una referencia cruzada de Juan 13:18 y vamos al Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
Mira que en el protoevangelio también se nos habla del calcañar, donde la simiente del diablo, el anticristo, todos los que rechazan el evangelio, todos los que no creen en el Señor, hacen parte de ese grupo, auspiciado, por supuesto, por el padre de mentira. También la simiente de la mujer, el cual es Cristo. Pero la simiente de la serpiente le mordió en el calcañar y no fue una herida de muerte. La herida de muerte la recibió fue la simiente, la serpiente, llamado diablo, Satanás. Cuando el Señor resucitó, es así como entendemos la unidad de la palabra. Judas, quien comió de la mano del Señor, alzó contra él el calcañar. ¿Por qué? Porque su avaricia la utilizó Satanás y él fue instrumento de iniquidad para entregar al Señor. Podemos comprender, mis amados, cómo el Señor provee sabiduría para que podamos entender lo predicho y asimismo ponerlo aquí en el hoy. Porque la palabra nos lo pone aquí en el presente. Sabiduría. Sabiduría, provee sabiduría para poder ver lo predicho, para poder entender lo predicho y para ver que todo tiene hilación y todo tiene un propósito. El Antiguo Testamento nos habla del Mesías que había de venir. Hubo cumplimiento. Vino el Mesías, vino el Señor Jesús. Y aún hay eventos que vendrán. Como iglesia, estamos esperando que el Señor venga por su iglesia, el rapto. Después vendrá la tribulación, gran tribulación. Se ingresará al milenio, juicio ante el gran trono blanco, cielos nuevos, tierras nuevas. Vendrán. ¿Cuándo será el día y la hora? Pues no lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Sabiduría, mis amados, la importancia de la sabiduría para poder ver lo predicho. Ahora, siguiendo aquí, sabiduría para ver lo predicho por el siervo David sobre el amotinamiento. Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira lo que dice el Salmo 2:1. Situación que aconteció contra el Señor Jesús. ¿Por qué se amotinan las gentes? Es decir, se rebelaron, estaban llenos de odio. Y piensan cosas vanas, cosas superficiales, porque, habían escribas, habían estudiosos de la palabra, ¿cómo no pudieron ver lo que decía el Antiguo Testamento sobre aquel que había de venir, el Mesías? ¿Por qué se amotinan? Precisamente por la ceguera, porque
el Dios de este siglo cegó su entendimiento. Versículo 2 del Salmo 2, 2 y el 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Leíamos cómo se unieron, ¿verdad? Los reyes de la tierra, príncipes. Se unió la autoridad romana, la autoridad religiosa, aún la oposición, porque la oposición de los saduceos eran los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Todos se unieron contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras. Todo aquello que vimos, me estoy poniendo en el lugar de ellos como si yo fuese uno de esos tantos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, todo lo que vimos hacer, los milagros que hizo el Señor Jesús, todas sus manifestaciones de amor, todas sus palabras llenas de sabiduría, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No querían nada con el Señor. Se cumplió, ¿verdad? Lo vimos cuando entregaron al Señor Jesús, lo vimos como lo trataron como el peor de los delincuentes. Provee el Señor sabiduría para ver lo predicho sobre el amotinamiento. Y lo vemos también en la forma en que lo expresa el siervo Daniel. Por favor, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Lo voy a leer primeramente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, mis amados, ahora que están viendo allí la gráfica sobre la profecía de Daniel, ¿sí?, podemos ver claramente lo que allí se nos muestra. Dice la palabra de Dios
repitiendo aquí el texto bíblico de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Recordemos, mis amados hermanos, que cada semana representan 7 años. Cuando nos dice 69 semanas equivalen a 434 años, y debemos recordar y tener presente que esto fue claro para el pueblo hebreo, porque se nos dice aquí, ¿verdad?, que es para poner fin a la iniquidad, y además están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es solamente para Israel. Ahora, podemos ver aquí en la gráfica los 7 años, las 7 semanas, 49 años, que van desde el año 445 al 396 antes de Cristo. Fue cuando se dio la orden de reconstruir a Jerusalén. Y ustedes pueden tomar nota y leer para ampliar esto en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. La reconstrucción de los muros, la plaza y el templo de Jerusalén, en Nehemías capítulo 2, del 2 al 6. 69 semanas. Y sabe pues, dice el texto en Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que estamos hablando de 69 semanas que corresponden a 434 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Allí pueden ver ustedes en la gráfica, hay una cruz con una corona de espinas. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y si el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Allí vemos las 69 semanas, pero Daniel habla de 70. Entonces, la otra semana, o sea, los 7 años, se están esperando. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia. Para ellos era algo oculto, y bien lo expresa el apóstol Pablo, que le fue manifiesto a él. Eso fue manifiesto en la era actual, en el Nuevo Testamento. De manera que lo que ha acontecido con la iglesia, vino el Mesías, se le quitó la vida al Mesías, pero él fue a la presencia del Señor, y ahora lo que estamos esperando es que el Señor venga por su iglesia. Y es lo que estamos esperando, que acontezca esto que está escrito en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y recordemos que estamos dentro del contexto de Dios provee sabiduría para ver lo predicho sobre el amotinamiento. Y aquí también nos habla lo que acontecerá. Ya compartimos sobre lo que acontecerá con el Señor Jesús, y también lo que pasará en la última semana, o sea, los 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación.
Eso será muy difícil. ¿Y quién estará allí predicando? Estará el remanente fiel del Señor. Él tendrá allí 144,000 judíos compartiendo, enseñando, y muchos se convertirán. Muchos. Pero también muchos serán arrastrados por el mal. Este fue otro tiempo especial para el pueblo, o será otro tiempo especial para el pueblo de Israel. Y por supuesto, algunos gentiles estarán allí. Y la palabra bien dice que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Resistirán esa gran persecución, esa gran dificultad. No podrán visitar los supermercados aquellos que deciden seguir a Jesús, al Señor Jesús. No podrán visitar los supermercados, tendrán que esconderse, huir. Pero los que perseveren hasta el fin serán salvos. Llegará el cumplimiento. Mis amados, ahora quiero pasar al siguiente punto: la sabiduría provista por Dios. Número 3. Provee sabiduría para orar. Ellos oraron por denuedo. Aquí cuando estamos leyendo en Hechos capítulo 4, versículo 29, dice la palabra: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es pedir acorde a la voluntad de Dios. Eso es pedir con sabiduría, por denuedo. El denuedo no es hablar cualquier cosa, no, la palabra de Dios. El denuedo tiene que ver con el brío para enseñar, el esfuerzo que hay que hacer, la intrepidez, el valor para llevar la palabra, ser decisivos, determinantes para llevar la palabra, audaz, ánimo, valentía. Eso significa denuedo, y es por ello que tenemos que orar. Eso sí es orar sabiamente. Denuedo, Señor Dios, para llevar tu palabra. Denuedo para poder compartir con reyes, con príncipes, con habitantes de la calle. Denuedo. Dios provee sabiduría para orar, mis amados en Cristo. Aquí también vemos en el mismo tema, o bajo el mismo punto, que Dios provee sabiduría para orar. Y ellos oraron por milagros. Confirmación con los milagros. Hechos capítulo 4, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos estaban orando sabiamente. Querían denuedo para llevar la palabra, pero también pedían milagros. ¿Y por qué pedían así? Porque los milagros era como la rúbrica del Señor diciendo: lo que están predicando es cierto. Y era que ellos no tenían la palabra completa como la tenemos hoy nosotros completa. Ya la tenemos completa. Entonces, hoy nosotros no oramos por milagros porque ya tenemos la palabra completa. Si oramos por sabiduría, si oramos por denuedo, y para que el Señor nos use con su inerrante palabra, porque aquí ya está todo escrito, ya está el canon completo. Ya no tenemos que pedir por milagros, no. Y de hecho, nótese lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos del 3 al 4. Por favor, Hebreos 2, del 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La manera en que se presenta este juicio ante esta pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La idea es que no hay remedio para los que se desentienden en cuanto a las responsabilidades que tienen con el Señor. Aquí
No se dice qué clase de castigo es, solo señala la certeza de él. Muchos quieren atribuir a la pérdida de la salvación a esta porción bíblica. Dicen que se pierde la salvación, pero sabemos que no es posible según el contexto escritural. Lo único seguro es que el que descuida o se aleja del fundamento de la revelación divina será disciplinado. La claridad con la cual se presentó el mensaje de Cristo es la base para este juicio, dejándonos sin excusa. Mira, por favor, el siguiente versículo, 2:4 de Hebreos. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La última parte del versículo 3 y todo el versículo 4 señalan 4 hechos significativos que demuestran la grandeza del mensaje. 1. Dice que el mismo Hijo de Dios fue encargado de anunciarlo. ¿Sí? En segundo lugar, fue confirmado por los testigos presenciales que oyeron directamente de sus labios. Tercero, Dios mismo dio su sello de veracidad. Y por último, la autenticidad del mensaje se apoyó en señales y maravillas. Se apoyó en señales y maravillas. Con esta presentación es injustificable tenerlo en poco. El juicio para el creyente que se aleja de la palabra de Cristo es muy real. Esta parte del mensaje es quizás la menos popular y la que menos se predica, pero es necesario hacer hincapié en ella si queremos presentar un mensaje completo. A ver, mis amados, que hoy, teniendo nosotros la palabra completa, sabiendo que ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo, hay que usarla. Hay que usarla. Eso es sabiduría. Sabiduría para orar. Entonces le pedimos al Señor sabiduría para que nos enseñe cómo usar su palabra. Sabiduría pidiéndole a Él que nos dé denuedo. Y ahora también paso a el siguiente punto bajo el contexto de la sabiduría de Dios, la sabiduría, como lo he titulado, que proviene, la sabiduría provista por Dios. Último punto, provee sabiduría para tener llenura espiritual. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Llenura espiritual. La palabra lo explica. Si yo quiero estar lleno, tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Llenarme de la palabra de Dios para tener llenura espiritual. Bien enseña, fueron llenos todos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios.
amados, queremos de nuevo, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Reitero, hoy tenemos el canon escritural completo. Por eso, ya no hay corroboración por medio de este tipo de milagros que tuvo su cumplimiento. Antes de la llegada de Cristo, la revelación de Dios vino a hombres a través de los profetas. Lean por favor Hebreos 1:1. Pero cuando nuestro Señor se hizo hombre, nos trajo la revelación completa y final. La exhortación que aparece en esos textos bíblicos, también como leíamos en Hebreos, se debía a la negligencia de los creyentes que se deslizaban de la doctrina sana. La vida cristiana es un privilegio muy grande que conlleva a grandes responsabilidades de las cuales daremos cuentas al Señor. La llenura espiritual es notoria en el ámbito espiritual. La llenura espiritual es producto de tener una relación muy íntima con el Señor. Es mi oración que la iglesia sea llena por medio del convencimiento que trae su palabra. Que la iglesia sea llena por medio del contacto con la palabra. Una persona que está siendo llenada espiritualmente se identifica con la obra de Cristo. Una persona que está siendo llenada espiritualmente quiere servir en la obra. Una persona que está siendo llenada espiritualmente no le duele diezmar ni ofrendar. Las personas que son austeras, que no diezman, que no ofrendan, es porque no tienen una relación íntima con el Señor, porque no le están creyendo. Llenura espiritual. Mis amados en Cristo, hemos podido compartir en el día de hoy la sabiduría provista de Dios y hemos podido aprender que Él provee sabiduría para que se le adore. Él provee sabiduría para ver y entender lo predicho en el Antiguo Testamento. Él provee sabiduría para orarle. No orar como a nosotros se nos ocurra, sino como dice la palabra, orando acorde a lo que sabemos del Señor. Él provee sabiduría para tener llenura espiritual. Oremos. Mi Dios, mi Señor, Rey Todopoderoso, gracias te doy por este tiempo, Rey Celestial, por tu amor, por tu cuidado, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Padre Precioso, porque ya lo hiciste todo. Lo dijiste en la cruz, consumado es, porque todo está completo. Y ya tenemos la palabra completa. Y oro, Señor Dios, para que la iglesia local a la cual pertenecemos honre tu nombre. Para que toda la feligresía cambie de actitud
y decida tener contacto con tu palabra. Porque sé, mi Señor, que es la única forma en que se puede crecer espiritualmente, tener llenura espiritual y todo cambiará. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis amados, tenemos un corto tiempo para reflexionar sobre los diezmos y las ofrendas. Bueno, gracias solamente damos al Señor, porque no hay otra palabra en mi léxico para expresar todo lo que quisiera decirle por su fidelidad. Y oro para que todos nosotros, como iglesia, aprendamos a ser fieles. Y les insto a aquellos que no son fieles, que tomen un tiempo a solas con el Señor, arrodíllense y pídanle perdón por este pecado de infidelidad. Señor, gracias te doy por el privilegio de diezmar, de ofrendar. Gracias, mi amado Señor, por quienes han entendido este principio, por quienes viven este principio. Continúales bendiciendo, Señor. Y oro por aquellos que no son fieles, para que los muevas, Señor Dios. Solamente tú sabes cómo hacerlo, para que haya un cambio de actitud ante este pecado, Señor Dios. Yo bendigo grandemente a todos y pido, Señor Dios, por el bienestar de la iglesia local a la cual pertenecemos, para que podamos cumplir con todos los compromisos adquiridos en Cristo Jesús. Amén.